Buenos días a todos, en primer lugar. Bienvenidos a este primer webinar que organizamos con IDS Connect. IDS Connect es una nueva plataforma o canal de comunicación que hemos desarrollado con mucha ilusión, a pesar de las circunstancias, o mejor dicho, por las circunstancias, porque evidentemente esto del distanciamiento social obliga a esta interactuación telemática. En cualquier caso, el canal no solamente serán webinars, que pretendemos que sean quincenales y iremos anunciando, sino que incorporará también los webcasts y los podcasts en las próximas semanas. En esta primera sesión la dedicamos a la industria de defensa y el COVID-19, como no podía ser menos, pero bajo el subtítulo de experiencias y consecuencias. Y para ello tenemos un ponente excepcional, un experto que conoce muy bien la materia, como es Pedro Fuster, subdirector general de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de la DGAM, a quien agradezco sinceramente que desde el primer momento recibiera nuestra invitación de manera tan positiva y agradezco que esté hoy con nosotros participando desde su despacho del Ministerio de Defensa. Bueno, solamente me queda agradecer a Navantia por su patrocinio, a Ginés Soriano, que estará hoy como moderador, por supuesto al equipo de IDS y en particular a Lorena y María, que han hecho posible que estemos hoy aquí conectados, y a todos ustedes por participar. Espero que les sea útil y dejo ya a Ginés como moderador que arranque. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias a todos por estar aquí. Les explico, antes de dar paso a don Pedro Fuster, que este webinar, que durará en torno a 1 hora, se ha dividido en 4 bloques. Tras cada bloque habrá unos minutos en los que formularé al señor Fuster algunas de las preguntas sobre el tema en cuestión de ese bloque que ustedes pueden ir planteando en el apartado específico para ello que tienen a la derecha de sus pantallas. Ahí es donde pueden realizar las preguntas y nosotros las recibimos para poder formulárselas a don Pedro Fuster. Dado que tenemos un tiempo limitado, seleccionaré entre las preguntas aquellas cuestiones que más se repitan o que tengan un mayor interés y es probable que algunas queden fuera, sin más razón que la limitación de tiempo. Para que puedan ir ordenando sus preguntas, les explico que el primer bloque trata sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. El segundo se centra en la respuesta de la industria a esta crisis. El tercero se extraen lecciones aprendidas y en el cuarto se plantean una serie de ideas en torno a cómo volver a la normalidad y qué efectos puede tener. Ahora van a ver en sus pantallas cómo aparece el señor Fuster y yo, por último, les recuerdo que don Pedro Fuster ejerció de inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid durante 7 años, hasta que en 2007 se incorporó al gabinete de la Secretaría de Estado de Defensa como asesor industrial. En 2012 fue nombrado subdirector general de Planificación y Programas en la Dirección General de Armamento y Material, hasta que en 2017 se incorporó a su puesto actual de subdirector general de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, dentro de la Dirección General de Armamento y Material y, por tanto, dependiente del Ministerio de Defensa. Sin más, les dejo con don Pedro Fuster, que ya tenemos aquí, y el primer bloque temático sobre el impacto de esta crisis en las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Adelante, don Pedro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a Infodefensa por la invitación de participar en lo que es el primer seminario a distancia online que organizan. A mí, generalmente, el hablar y divulgar sobre la industria de defensa y las experiencias que yo he ido acumulando en el Ministerio de Defensa, en ya casi 14 años de carrera profesional, pues es siempre un orgullo. Y, hombre, siempre, obviamente, prefiero la conexión directa con el público, pero las circunstancias excepcionales a las que nos obliga el COVID, pues así lo impiden. Otra ventaja, sin embargo, tiene una ventaja, obviamente, este método que vamos a utilizar, de que puedes llegar también a más gente, pues a través de la potencia que nos dan los servicios digitales. Hay que reconocer que estamos viviendo tiempos muy raros y que todos nos tenemos que adaptar a ellos en nuestra vida personal y profesional. El Ministerio de Defensa y su base industrial y tecnológica pues no va a ser una excepción en relación con todo esto. Y estos tiempos excepcionales, bueno, pues nos ha tocado vivirlos, pero también estamos de alguna forma monitorizándolos
y muy pendientes de la evolución que están siguiendo. Voy a centrar un poco la charla sobre este tema. Pero creo que lo primero que habría que hacer es hablar un poco de la naturaleza del COVID. COVID realmente es, en primer lugar, es una crisis sanitaria y humana. Esto tiene que ir siempre por delante en esta materia. No se puede frivolizar sobre algo que está costando tantas vidas en todo el planeta. Luego, además, ya lo veremos, tiene también una serie de efectos muy perversos en el ámbito económico, en el ámbito empresarial. Pero es sobre todo una crisis sanitaria y humana. Está teniendo una evolución dispar, aunque afecta a todo el globo, a todo el planeta, está teniendo una evolución dispar por zonas geográficas. En un informe reciente que he leído de una consultora de prestigio, lo ordenaba este impacto de la parte, digamos, más sanitaria y impacto más humano, lo ordenaba en 3 oleadas. Obviamente la primera oleada se inicia en China, luego va pasando a países como Corea, Francia e Italia, y luego en una tercera oleada estarían países como España, Reino Unido y Estados Unidos, entre los que están más afectados por la crisis sanitaria. El COVID es lo que se viene denominando una figura gráfica que se suele utilizar, es un cisne negro. Un cisne negro es un evento altamente improbable, pero también muy dañino, que no quiere decir que sea impensable, ni mucho menos, hay que prepararse para él. Un cisne negro, yo no he visto nunca ninguno, no puedo afirmar, sin embargo, que no existen, se producen. Es una figura que se utiliza para aquellos eventos altamente improbables, pero que tarde o temprano se van a producir y son terroríficos por los daños que producen. Cisnes negros identificados, pues la Primera Guerra Mundial, si bien había voces de alarma de que se podía producir un conflicto, había habido crisis en los Balcanes y había grandes tensiones territoriales entre áreas geográficas importantes. Sin embargo, un conflicto de la intensidad y del dramatismo de la Primera Guerra Mundial no cabía en ninguna de las cabezas y nadie se había preparado para ello. El 11S es también un buen ejemplo de cisne negro. El autor que ha popularizado la figura del cisne negro es un analista de riesgos financieros que se llama Nicolás Nassim Taleb, que tiene varios libros publicados al efecto que son bastante interesantes. Sin embargo, preparando esta charla he repasado algunos vídeos de Taleb y él se niega a identificar el tema del COVID como un cisne negro, puesto que había bastantes señales de alerta de que se podía producir un evento de esta naturaleza. En todo caso, ante un cisne negro, no queda otro remedio que prepararse. Es decir, es inevitable sufrir los efectos perniciosos de un cisne negro, pero tienes que estar preparado, ¿vale?, para minimizarlos y facilitar la recuperación posterior a su impacto. En todo caso, el COVID es un cisne negro o un evento dañino muy peculiar. Se está comparando con los efectos de una guerra. Yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión y espero que el COVID no tenga los efectos todavía peores que puede producir una guerra a escala planetaria. Sin embargo, sí que está produciendo una serie de efectos similares a los que se pueden producir en un conflicto bélico continuado. Primero, produce una caída de la actividad a nivel global y universal, es decir, ha afectado a la totalidad de las regiones económicas del planeta, a todos los países y a todas las áreas de actividad económica, casi sin excepción. Empresas incluso o actividades como venta online de productos que se han visto beneficiadas, obviamente, en incrementos de facturación. El ejemplo más conocido es el de Amazon, que ha anunciado recientemente un aumento de su facturación del 26%. Sin embargo, también se ha visto muy impactada porque han incrementado sus gastos operativos, lo cual ha lastrado su beneficio neto y ha anunciado que va a seguir así también durante una temporada. Es decir, incluso aquellas empresas que puedan beneficiarse en el corto plazo por su actividad de los efectos del COVID, están viendo lastrados también muchas de sus operaciones por los gastos operativos que se han incrementado. Es decir, aquí no hay nadie exento de verse incluido por esta pandemia. Y luego, además, otra característica importante, además de su globalidad y universalidad, es que el impacto está siendo a una velocidad de vértigo, a la que no ha dado tiempo a prepararse, no ha dado tiempo a descontar efectos, a realizar ajustes. El cambio ha sido tan abrupto, cualquier horizonte de planificación de cualquier empresa, de cualquier sector se ha desmoronado, ha saltado por los aires y hemos pasado muy rápidamente de una fase de percepción del problema a una fase de gestión de la pandemia, de gestión del propio COVID dentro de las estructuras y sectores empresariales, y ahora estamos ya preparándonos para una fase de salida de la crisis económica, viendo todavía el impacto que se está produciendo. En mi opinión, de todos modos, la salida de la crisis, lo iremos viendo también a lo largo de la charla, va a depender mucho de lo que se haya hecho en el pasado. Efectos del COVID en general. Bueno, se ha producido, lo hemos visto todos, un lockdown, un cierre general de la economía. Hemos sido confinados
millones de personas, miles de millones de personas han sido confinadas en sus hogares, se han paralizado la actividad industrial a escala planetaria, aunque también es cierto que lo está haciendo con grandes diferencias por regiones, sectores y empresas. El camino a la normalidad, por lo tanto, será incierto y va a variar mucho entre esas regiones, países y empresas. En todo caso, estamos viendo, digamos, cosas sorprendentes, muchas ideas y conceptos que manejábamos con habitualidad, pues se están poniendo a prueba. ¿Quién iba a imaginar, por ejemplo, unos costes negativos del petróleo que te pagasen por llevarte, o ver todas esas campas con aviones ya terminados pendientes de su entrega? Son imágenes que nunca antes habíamos presenciado, o incluso las calles vacías de las principales metrópolis financieras del mundo. Es un banco, por lo tanto, de ensayos excepcional para los economistas. Los economistas tienen mucho trabajo ahora, está lleno de informes de impacto económico. Todas las grandes consultoras, todos los grandes economistas, los lobbies de opinión han volcado su actividad en el análisis del COVID. Es un análisis que se va actualizando semana a semana. Si lees un informe emitido por alguien de hace una semana, ha perdido cierta vigencia, aunque posiblemente tenga algunos todavía elementos que sean de interés, con lo cual nos estamos renovando continuamente en un conocimiento incierto. Pero insisto, es un banco de ensayos extraordinario para los economistas, porque salvo una guerra mundial, a mí personalmente no se me ocurre un test de estrés superior a someter a una economía en su conjunto. Por lo tanto, yo no soy economista, tengo algunos estudios de economía y tengo que rescatarlos un poco para la preparación de esta charla. Tendremos que estar muy atentos, y ahí habrá grandes expertos que puedan ayudarnos en el análisis, a ver cómo van respondiendo los distintos componentes de la demanda agregada, el consumo privado, es decir, lo que disponemos las familias, los privados y en gasto público, cómo responde la inversión bruta en capital, cómo responde el gasto público y cómo responden las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones. En algún análisis también que he leído de alguna buena consultora, se intenta tomar como referencia crisis anteriores. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos componentes de la demanda agregada en crisis anteriores? La más cercana de la de 2008, la de 1992 o incluso remontándose también a la de 1972. La variación o la respuesta de estos componentes de la demanda agregada son muy diferentes. Generalmente responden en forma de V. La caída es abrupta y luego la recuperación ya no es tan abrupta, ya no suele caer no asciende a la misma velocidad a la que ha caído, y lo hace de una forma serpenteante, a lo mejor en forma de U. Generalmente hay tres componentes de la demanda que responden así: el gasto público, el consumo privado, la inversión bruta en capital y las exportaciones netas. Pero no así el gasto público, por lo que he podido ver, que generalmente cae y luego se mantiene en la franja baja. Es lo que realmente ha pasado por las restricciones presupuestarias que hemos podido ver en los últimos años. Pero en general, desde el punto de vista tan macroeconómico, pues sí, se está produciendo una caída de la facturación de las empresas dramática, sin precedentes previos. Se han aumentado también los gastos operativos para intentar mantener un mínimo de actividad. Por lo tanto, han disminuido los márgenes, hay una caída generalizada de los ingresos fiscales y conlleva también muchísimo gasto social adicional no previsto. Es decir, se produce una caída generalizada del PIB. La crisis del COVID realmente es un catalizador, en mi opinión, de muchas debilidades que estaban ocultas. Luego ha generado también sus propios perjuicios perversos, pero, sin embargo, va a desvelar muchas debilidades ocultas o ocultadas hasta el momento, tanto a nivel micro como macro, por regiones económicas, por sectores, por países. Vamos a ver que las empresas y sectores que sobrevivan a esta crisis se tendrán que reestructurar profundamente, lo vamos a ver. Se están perdiendo mercados que se creían ganados. Hay mercados, y esto es lo dramático, que prácticamente han desaparecido. Estoy pensando en el caso del turismo, lo que para España, dado el porcentaje del PIB que representan los ingresos del turismo, pues es terrorífico. Simplemente ha desaparecido el turismo, no hay turismo. Ahí está toda la estructura hotelera, toda la estructura de servicios hoteleros, está ahí preparada, pero no hay turismo, no va a haber movimientos de personas, ¿vale?, para compartir su tiempo de ocio en nuestro país o en otros países. Pero insisto, es una variable, la del turismo y de la caída del turismo, que nos debe preocupar mucho en España. Luego, esta crisis está desvelando la importancia de algunas cosas, como las cadenas de valor y los suministradores, que también se van a ver alteradas. Tendrán que buscar nuevas fuentes de suministros, ya lo veremos también un poquito más adelante.
Y en general, un tema que a mí también que me preocupa particularmente es que puede aumentar el riesgo de fallo catastrófico en proyectos críticos, entendiendo por ello en un sentido muy amplio proyectos empresariales que se hayan iniciado, aquellos que no estén consolidados, pues estos pueden verse muy perjudicados con esta crisis. Afortunadamente he leído también algún análisis de que veníamos de una crisis anterior, todavía bastante cercana, a la que se había reaccionado más o menos bien. Y he leído algún análisis en que habla de las fortalezas del sistema financiero español, que se había purgado bastante en la anterior crisis y que incluso ha disminuido el endeudamiento del sector privado, lo que obviamente es positivo a la hora de afrontar esta crisis. En relación con el análisis en el sector de defensa, en el que me voy a detener un poquito, yo creo que todavía es prematuro para analizar por sectores específicos. Pero el sector de la industria de defensa lo conocemos y lo monitorizamos bien desde el Ministerio de Defensa. Hemos iniciado una serie de actividades que luego citaré al respecto. En todo caso, dentro del sector de defensa es un sector muy complejo. El sector de defensa no es unívoco, es decir, tiene un principal cliente, que es el Ministerio de Defensa, tiene unas características particulares que iremos viendo, ¿vale? Pero está apalancado también, y lo ha estado crecientemente en el tiempo, en el sector civil, en el sector comercial. Con lo cual yo creo que es importante a la hora de analizar el impacto que se produce discriminar entre aquella área de actividad que está directamente vinculada a ministros para los ministerios de defensa, donde yo creo, estrictamente entendido el sector de defensa como eso, que en el medio plazo no debe haber especiales problemas, o por lo menos en los efectos no van a ser tan preocupantes como aquellos otros sectores donde ha desaparecido el mercado. El mercado de defensa no va a desaparecer, se podrá reestructurar, como pasó después de la Guerra Fría, como pasó después del 11S, como está en compleja y continua reestructuración por las restricciones presupuestarias que se han vivido en muchos países, pero no va a desaparecer, va a estar ahí, aunque de forma seguramente diferente. Sin embargo, sí que puede haber problemas, está habiendo ya problemas en aquellas empresas que están dimensionadas también para participar en el mercado civil. La aviación comercial, yo creo que SAI es un excelente ejemplo de esto. Las dos grandes empresas mundiales, Airbus y Boeing, por poner dos ejemplos que todos conocemos y los que se han publicado bastantes datos y noticias en prensa, pues son empresas que, bueno, en distinto porcentaje comparten producción en el mercado civil y en el mercado de defensa, y ciertamente en lo que es la parte del mercado civil, pues han tenido una contracción de la demanda brutal, incluso también en las labores de mantenimiento de las aerolíneas han desaparecido, simplemente no hay actividad en las grandes aerolíneas comerciales, con lo cual la compra o la recepción de aviones que estaban ya en producción se ha visto muy perjudicada. Si comparamos la evolución de la acción de Boeing y de Airbus, vemos que ha tenido una caída muy importante, es decir, el mercado las ha sancionado, digamos, por la crisis de demanda que están viviendo, que está afectando también a una crisis de liquidez y de cash flow, pero luego también si lo comparamos con la evolución de otras grandes empresas del sector ya estrictamente de defensa, como por ejemplo Lockheed Martin, vemos que no ha sufrido especiales daños en la valoración de su cotización. Por lo tanto, sí que estamos viendo que ese apalancamiento en actividades duales puede tener un impacto también muy importante en el resto del sector de la defensa. Yo, por lo tanto, lo que quiero aquí, ya voy cerrando este bloque, es mandar un cierto mensaje de optimismo en natural en relación con lo que es estrictamente el sector de la defensa por su naturaleza anticíclica como sector, y poner un par de ideas que luego iremos viendo en el resto de la charla en relación con aquellos programas de gasto que no están todavía consolidados. Hay muchos proyectos en el ámbito de defensa, tanto nacional como en el ámbito europeo o en otros países, que no se habían lanzado por falta de financiación suficiente. Y luego hay una alerta que me gustaría poner dentro del optimismo matizado de cómo está el sector de la defensa en relación con las cadenas de suministradores que pueden verse en algunos casos bastante afectadas, con lo cual pueden afectar al conjunto de los grandes sistemas o de los grandes programas de obtención. Muchas gracias, don Pedro. Hemos acabado aquí el primer bloque, pero tenemos algunas preguntas que, bueno, son un poco más generales y muchas de ellas las dejamos para un poquito después porque probablemente las vaya respondiendo conforme vaya avanzando este webinar. Comentaba usted que estaba, bueno, pues teniendo un cierto optimismo sobre ello y sí le voy adelantando esta pregunta de Fernando Cano. Bueno, ese cierto optimismo trasladado a alertas en cadena de valor y proyectos no consolidados y preguntaba Fernando si quiere eso decir que el famoso proyecto del 8x8 en el Ejército de Tierra no saldrá finalmente adelante o sí. ¿Cómo lo ve? Y esto es un ejemplo que puede valer para otros proyectos de este tipo.
En mi opinión, el proyecto del 8x8 sí va a salir. Sí va a salir porque es un proyecto consolidado, es un proyecto que ya está en marcha en la fase de reducción de riesgos y demostradores que se lanzó en 2015. Por lo cual, en mi opinión, sí va a salir. Es uno de los proyectos que va a salir porque tiene un grado de consolidación importante. Otra cosa es que todavía no se ha lanzado la fase de producción, pero la anterior fase sí está lanzada desde hace tiempo y hay trabajo de los demostradores muy avanzados. Bueno, y en el día a día, en estas semanas que llevamos con esta crisis tan singular, la Dirección General de Armamento y Material ha podido continuar trabajando, ha tenido especial dificultad para acoplarse o no al nuevo sistema de teletrabajo, o no sé cómo lo han resuelto. Obviamente hemos tenido dificultades como cualquier sector de actividad. Nos hemos organizado por turnos. Yo tengo la sensación personalmente de haber trabajado todavía más con el distanciamiento. Tenemos conexiones en remoto para poder trabajar. Hemos estado conectados por teléfono y en todo caso, salvo en algunos de los momentos más críticos, siempre hemos tenido un nivel de actividad. En el caso concreto, además de mi subdirección, somos mucha gente y estamos distribuidos por todo el territorio nacional. Es la red de inspectores militares, a la que haré también alguna referencia posteriormente. Esta gente trabaja muy en contacto con las empresas, son los auditores de calidad, son los certificadores de calidad y de producto en las empresas de defensa, y estos no han dejado de trabajar acompasando su ritmo de trabajo al ritmo de trabajo también de la industria. Pero obviamente sí que hemos tenido algunos problemas, no dramáticos. Bueno, la mayoría, por no decir todas las preguntas, que son muchas que estamos recibiendo, se refieren a las consecuencias de todo esto, que es una cosa que vamos a avanzar un poquito más en este webinar y dejamos para un poquito más adelante porque, como decía, quizá lo responda en sus siguientes intervenciones. Vamos, por tanto, ya con el siguiente bloque, bueno, acerca de precisamente la respuesta en este caso de la industria. Adelante. Bueno, tengo que decir que la respuesta de la industria ha sido, en mi opinión, bastante positiva. Es decir, el sector empresarial en su conjunto yo creo que ha reaccionado bien. El de la defensa, en particular, ha tenido una reacción muy positiva. Lo conocemos, lo sabemos, porque por la red de inspectores militares que tenemos, por las oficinas de programa también de los grandes programas, estamos muy en contacto continuado con la industria de defensa. Esta es una de las características principales del sector empresarial de la defensa, es el estrecho contacto con el cliente. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa, además de comprar los bienes, es el regulador del sector, es el verificador y es el certificador de la calidad de todos esos productos. Entonces, estamos muy cerca de las fases del desarrollo de los diseños y en las fases de producción a través de los responsables de aseguramiento de calidad, de los inspectores militares y de las oficinas de programa que se constituyen al efecto. Hemos iniciado además una actividad que algunas empresas ya habrán recibido una carta del director general de armamento inmaterial, pero vamos a iniciar una auditoría específica de los efectos del COVID. Veníamos analizando las capacidades industriales de las principales empresas del sector para conocer sus capacidades tecnológicas e industriales con detalle, y vamos a hacer una renovación de esas auditorías viendo cómo ha afectado, ¿vale? Cómo está afectando concretamente el COVID a toda esta materia y cuáles son los caminos a lo mejor para intentar salir de esta crisis. Con lo cual, sí que estamos muy cerca de cuál está siendo la respuesta de la industria. Insisto, está siendo muy positiva. Yo creo que aquí hay que distinguir entre una fase, digamos, de gestión del virus y una fase de preparación para salir de la crisis. En esta primera fase, digamos, de gestión del virus, en la que todavía estamos metidos, pero ya estamos adelantando aspectos de la siguiente fase, pues yo creo que algunas de las características principales del sector de la defensa pues han venido a ayudar en esa respuesta muy positiva. En primer lugar, es un sector que tiene una propensión natural a la seguridad. La seguridad es una de las claves de funcionamiento de este sector. Tú no puedes diseñar, fabricar sistemas de armas y explosivos, si no tienes unas medidas de seguridad y unos estándares muy, muy elevados.
no solo también en temas de seguridad personal, temas de seguridad de instalaciones, procedimientos fabriles y temas de documentación también clasificada. Es decir, en toda esta materia la industria de defensa es muy intensiva, con lo cual su respuesta a una crisis, digamos, de salud que pueda afectar a la seguridad de los ciudadanos, pues ha sido también muy positiva y hemos visto que han primado muchísimo la salud de los empleados por ese lado. Por otro lado, es un sector que está fuertemente internacionalizado, lo cual ha tenido la ventaja, lo que también en algunas empresas tienen muchos clientes y muchos suministradores en territorios extranjeros, con lo cual han podido adelantarse por el contacto que mantienen con ellos, adelantar la percepción de los problemas que había, ¿vale?, en otras áreas geográficas y adelantar medidas. Si estás viendo que tienes un suministrador en una zona que está en una primera ola o segunda ola del COVID, pues ya han podido algunos adelantar algunos de los problemas y empezar a prepararse para ellos. Además, esa internacionalización ha llevado también a que muchos aspectos de la actividad del sector, en la fase de mayor cierre que hubo, de cierre de la producción, se considerase esencial mantener un mínimo de actividad. Y esto ha permitido también, además, apoyos internacionales entre los distintos gobiernos, porque muchas de las producciones que aquí se producen en España pues son para terceros países con los que el Ministerio de Defensa tiene un contacto continuo. Otra característica importante que ha condicionado la respuesta positiva del sector es que manejamos generalmente en este sector conceptos de autoridad de diseño y de producción. Es decir, intentamos ser los propietarios de los sistemas que diseñamos y producimos. Con lo cual, nos hemos podido adaptar perfectamente. Muchas empresas, lo hemos visto en prensa también, se han adaptado perfectamente a las necesidades sobrevenidas, por ejemplo, a la fabricación de respiradores. Como tienes un gran control de tus capacidades tecnológicas industriales y de tus procesos fabriles, has podido adaptarte a unas necesidades, a una necesidad que la sociedad demandaba en un momento concreto. Y luego, muy importante también, es una inmensa capacidad logística. Las empresas de defensa, porque esto es connatural a la función militar, son muy expertas en logística. Y hemos visto también que muchas empresas han tenido una participación muy importante, ¿vale?, en canales logísticos que ha habido que articular para traer material sanitario necesario de otras regiones. En relación con las actividades, digamos ya, esto es en cuanto a respuesta a la crisis inmediata del COVID y a la gestión del virus en el impacto que producen. La salida de la crisis, bueno, hablaré un poquito más adelante en otro de los bloques. Pero sí que se puede adelantar que sí que estamos viendo ya que se van a producir impactos importantes, severos, en los retrasos en los procesos de producción. Obviamente, el cierre de fábricas, las medidas de distanciamiento están afectando a las líneas de montaje, en muchos casos, no todas las actividades, porque el sector de defensa tiene muchísimos subsectores diferenciados, pero en muchos casos es obligatorio trabajar en espacios confinados cuando estás, yo qué sé, mamparizando un barco o metiendo el cableado dentro de un avión. Son estructuras muy cerradas donde es difícil no compartir espacio con una tercera persona. Es decir, ahí sí que podemos ver algún problema en la adaptación de las fases de producción. Están identificados, de todos modos, y se están adaptando bastante bien también las empresas. Luego estamos viendo también alguna dificultad también para la realización de pruebas físicas de verificación con clientes. Si no podemos movernos, el cliente, nosotros no podemos a lo mejor desplazarnos a la fábrica con la recurrencia que necesitaríamos para hacer una prueba física de recepción, de validación del bien. Y lo mismo le puede pasar también a algunas empresas en algunas pruebas de validación y verificación. Hay algunas dificultades también para el acceso a bancos de ensayo y medios de pruebas de terceros que son necesarios para evaluar el sistema y pasar a otras fases de producción. Y luego también estamos viendo que están produciéndose algunos pequeños problemas también de suministros extranjeros. Es decir, si algún equipo esencial que tiene que incorporarse a un sistema de armas producido por una empresa española viene de un tercer país, aquí puede haber retrasos. Y es que además también los técnicos de esa empresa de un tercer país pues están teniendo dificultades o han tenido dificultades o imposibilidad, obviamente, de desplazarse a España para apoyar alguna prueba de integración de esos equipos. Y con esto yo creo que ya este bloque está terminado. Bueno, hay lógicamente bastantes preguntas que tienen relación con industria, sobre todo relación con consecuencias. Algunas de estas preguntas quedarán para después porque entran en temas que ahora se van a tocar. Pero hay varias que se resumen en varias preguntas que a su vez nos hace Sofía Honrubia y que tiene que ver con que si hay previsión de que se incentive o no la contratación nacional en nuestra industria de defensa. Si eso, por otra parte, puede significar que cada país un poco ahora tienda a esa contratación nacional y que, por tanto, se resienta una contratación más europea,
que es a lo que se estaba atendiendo. Y también le adelanto una pregunta que también dice Sofía Enrubia y que tenemos otros ejemplos que van por el mismo lado. Si, bueno, esta crisis tiene un fuerte impacto en la industria aeronáutica, si no se corre peligro de que se ayude a esta industria aeronáutica a la vez que se deja de lado pues a otros subsectores también necesitados de ayuda en este momento. Bueno, en cuanto a planes para incentivar la contratación nacional, eso no es de ahora. Es decir, el sector de defensa, por razones de autonomía operativa, ¿vale?, siempre ha procurado, ¿vale?, el favorecer dentro de un orden la contratación nacional, ¿vale? Esto no es de ahora, esto es una constante en este ministerio desde el lanzamiento de los grandes programas de obtención prefinanciados por el Ministerio de Industria. El programa Eurofighter, el programa Leopardo, las primeras fragatas F-100, buscaban niveles de nacionalización, porque lo que estabas pretendiendo era también una capacitación de la industria nacional que se ha ido consiguiendo con grandes esfuerzos de inversión. Con lo cual, esto es una constante que no se verá alterada y es siempre un elemento a tener en cuenta. Por otro lado, además, la empresa nacional, el sector industrial de la defensa en España ha evolucionado muchísimo en los últimos años y tiene una serie de capacidades nacionales propias que, existiendo aquí, obviamente van a ser las prioritarias en el momento de la contratación. Y esto sirve para tierra, mar, aire y espacio. Eso no se va a ver alterado, puede que se vea incluso reforzado. En cuanto al tema europeo, ¿vale? El tema europeo, pues España forma parte de la región económica de la Unión Europea. Más adelante iba a hacer alguna referencia a ello. Yo creo que sí que se iniciará un proceso de regionalización de cadenas de suministros a nivel europeo. Eso es una lección aprendida y yo creo que es una necesidad. Regionalizar a nivel comunitario sucederá. No veo conflicto en la evolución. La Unión Europea, luego haría también alguna referencia a ello, es clave en la salida de la crisis, ya solo sea por la dimensión macroeconómica y la gestión de los déficits públicos que va a haber que realizar. Como todo el mundo sabe, en el sector de defensa la Unión Europea estaba dando grandes pasos, incluso dentro del Comisariado de Mercado Interior se había creado ya una dirección específica de defensa y espacio para vincularlo también a la gestión de todos estos marcos de financiación del Fondo Financiero el Fondo de gasto para defensa, para los programas de defensa europeos. Eso va a seguir adelante. Luego había una pregunta también relacionada con primar por el impacto que está sufriendo la aeronáutica. A ver, pues mira, yo eso no lo sé y no creo que sea un tema de si recibe la aeronáutica civil, que está pasándolo muy mal, reciben ayudas, otros no las vayan a recibir. El Ministerio de Defensa, tengo además que insistir en un tema, no reparte ayudas, es decir, contrata programas, ¿vale?, de obtención. Nosotros no subvencionamos actividades empresariales. Invertimos mucho, ¿vale? Es un gasto de inversión de capítulo 6 y va contra programas de obtención de una capacidad militar y de capacitación industrial. Recientemente se han aprobado una serie de programas navales, se han aprobado también, se está a punto de aprobar también, espero, el del 8x8, ¿vale? Y nos hemos metido recientemente en el programa del FCAS, ¿vale? En fin, no veo que haya un conflicto, que tenga que haber un conflicto, aunque esté pasando por una mala etapa la aeronáutica comercial. Como bien dice, no reparte ayudas, efectivamente, desde ese departamento, pero sí se realizan pagos y en este sentido viene una pregunta muy pertinente de Antonio Fonfría, indicando si se ha previsto algo para apoyar a esas cadenas de suministro de las grandes empresas perceptoras de recursos del Ministerio de Industria, en este caso, si se están adelantando pagos para que esas empresas, que son generalmente pymes, puedan sobrevivir.
Pues desconozco si hay algún canal del Ministerio de Industria para todo eso. Supongo que la pregunta puede estar relacionada por los canales de prefinanciación, si se han adelantado pagos de prefinanciación. Los pagos de prefinanciación están sujetos del Ministerio de Industria, de grandes programas de defensa, están sujetos a hitos a hitos de los contratos del Ministerio de Defensa que tienen que ser objeto de certificación. En este momento todavía es muy pronto para ver si se ha tenido que adelantar o retrasar por incumplimiento algún tipo de hitos de este tipo. Yo desconozco si hay algún tipo de pagos específicos para pymes o algo así del Ministerio de Industria. No lo conozco, la verdad. Antes estaba hablando de... El tema de la prefinanciación. Antes estaba usted hablando del tema de, bueno, pues esos respiradores, proyectos para poder sacarlos adelante en este momento que tanta falta hacían. Y en este sentido, Aureliano Daponte pregunta, bueno, referente a la dualidad, que es algo de lo que venimos hablando desde hace tanto tiempo. Bueno, si se está pensando en lanzar programas de tecnologías sanitarias genéricas, un poco que puedan, pues bueno, ante un asunto como este, poder actuar mejor. Lo desconozco. Es demasiado concreto, entiendo. Lo desconozco porque el área de actividad que llevamos en el de la DIGAM no afecta, no cae sobre esos suministros. Nosotros estamos metidos en los grandes sistemas de armas, los grandes programas de obtención, lo que es el tema del material sanitario. No puede corresponder a este ministerio por la parte, a lo mejor, de la sanidad militar, ¿vale? Pero no conozco yo ningún proyecto específico en nuestra área de actividad. Tenemos muchas preguntas que tienen que ver con lo que va a salir de todo esto. Le adelanto una ya porque es un tema que ha salido, que usted mismo ha sacado, que es sobre el FCAS. ¿Cree que se va a ver afectada pues la participación española en este programa? ¿Siguen pensando en ser un 33% del programa, junto con Alemania y Francia con otro 36%? Esto, perdón, lo pregunta Marta Jimeno. Marta, sí. No, yo no. Un programa como el FCAS es un programa de una inmensa complejidad. Posiblemente es el programa más ambicioso de la industria aeronáutica de defensa que se va a abordar. Se plantea con una serie de novedades respecto al anterior programa de referencia, que es el Eurofighter, que todavía sigue vivo y sobre el que todavía seguimos trabajando y se seguirá durante muchísimos años, ¿vale? Y es un programa que acaba de empezar. Es un proyecto donde hay una gran vocación de sacarlo adelante, por lo menos de las 3 naciones. España se incorporó, como todo el mundo sabe, un poco más tarde que Francia y Alemania, pero nos hemos incorporado con la vocación de participar en un tercio del desarrollo y de la producción del avión. Eso es lo que firmó la ministra en ese momento y sobre esa premisa estamos trabajando. Obviamente es un proyecto muy complejo y pasará por distintas fases y vicisitudes. Yo no puedo adelantar ahora qué puede pasar en el tiempo, pues posible, no lo puede saber nadie, pero sí que veo la vocación que estamos teniendo con el Ministerio de Defensa y los otros países, ¿vale? En sacar adelante este programa. Se está trabajando mucho y muy intensamente. Antes nos hablaba, y había una pregunta sobre ello, si habrá pues una mayor preocupación o ocupación, en este caso, desde la Administración con las empresas nacionales. Y sobre este asunto, pregunta directamente José Luis Urcelay si cree que habrá o no una vuelta atrás de la deslocalización que pueda beneficiar a la industria de defensa nacional. Perdón, una vuelta a la deslocalización. Una vuelta atrás. Es decir, las empresas que se habían deslocalizado que vuelvan otra vez aquí y que beneficie a la industria de defensa nacional. No lo sé. Seguramente las cadenas de suministros se van a revisar todas. Es decir, simplemente porque se van a romper. Hay empresas que pueden aportar algún suministro crítico a nivel de componentes, de equipos o de sus sistemas que van a tener muchos problemas de viabilidad en el tiempo. Habrá que recuperar la deslocalización natural que se produce en cualquier sector industrial.
Pues no lo sé, yo sí que creo que se va a producir un proceso de regionalización de algunas de esas cadenas, ya lo he dicho anteriormente, y que beneficia a la industria nacional, sí, perfectamente. Es decir, se puede replantear que suministros que se obtienen fuera, pues se obtengan aquí. Capacidades tenemos para ello. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en el programa previsto. Entramos en el tercer bloque. Es el momento de hablar de las lecciones aprendidas. Muy bien. Pues yo, a ver, lecciones aprendidas, a posteriori es fácil sacar lecciones aprendidas, pero bueno, yo voy a insistir en algunos aspectos de los que suelo hablar en las charlas que doy, que a mí me tienen preocupado desde hace bastante tiempo, en relación con cosas que he visto que se están confirmando con esta crisis. Yo, en primer lugar, siempre he sido muy crítico con el exceso de optimización en procesos de diseño y de producción, es decir, una crítica, digamos, a la eficiencia. Yo sé que esto generalmente no se suele entender porque la eficiencia es una especie como de axioma que nadie se atreve a discutir, pero yo creo que la eficiencia o el exceso de optimización es peligrosa cuando se aplican modelos muy complejos cuyos efectos e interacciones pues es difícil comprender. Y los sistemas de defensa y las cadenas logísticas y de suministros de defensa son muy complejos, yo creo que estamos viendo ejemplos claros que un exceso de búsqueda de la eficiencia nos ha llevado a paralizar producciones masivas porque nos faltaban equipos muy sencillos, porque a lo mejor no habíamos tenido acceso a ellos o habíamos confiado en que una crisis de esta naturaleza no se iba a pasar. En fin, en todo caso, lo que sí yo sí veo claro en todo esto es que la eficiencia, por otro lado, es también un poco contraria a los principios básicos del funcionamiento del mercado de la defensa, que yo creo que están más basados en temas del concepto de eficacia. Cuando un sistema debe operar sin fallos, porque tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos 24/7, pues la norma es la redundancia, los doble y triples sistemas de seguridad, lo que obviamente tiene un coste. Estás buscando más la eficacia que la eficiencia. Es mejor, en mi opinión, en el ámbito de defensa, tener un sistema robusto y fiable, lo cual no solo es válido para el producto final, sino también para toda la cadena de valor que acaba produciendo ese producto final, ¿vale? Y siempre implica, pues eso, primar un poco la seguridad y, por lo tanto, aumentar de alguna forma el coste unitario de producción. Y por otro lado, también deberíamos intentar optar por diseños o soluciones más sencillas a veces para conseguir los mismos objetivos operativos. En todo caso, yo creo que ha habido un test en estos test al que estamos sometidos ahora, todos los sectores económicos, donde esta es una de las debilidades principales. Esto me lleva a que hay que prepararse, como otra de las lecciones aprendidas, en tiempos de bonanza, ¿vale?, para las crisis. Los cisnes negros se van a producir, es decir, los efectos probables tarde o temprano se producen, las crisis se producen. Si no te preparas en los tiempos de bonanza, tienes un buen colchón, supone que tienes que renunciar a determinados aspectos que has estado manejando hasta el momento, renunciar a determinados márgenes, reinvertir, ser un poquito más prudente. Yo creo que esta es una lección aprendida muy importante. Estoy viendo que hay empresas que en la época de bonanza, ya sea porque estaban sometidos a estrés también en sus cadenas de producción o a tiempos muy exigentes de entrega o a desarrollos tecnológicos muy avanzados, pues se han ido preparando, ¿no? Un poco de sufrir continuo el tiempo te ayuda a amortiguar, ¿vale?, los impactos de una gran pandemia, una gran crisis como la que estamos viviendo. Yo, en todo caso, hay 3 aspectos que quiero destacar. Primero, como lección aprendida, el principio de realidad se impone siempre. Es decir, de alguna forma, no importa lo que planifiques, ¿vale?, ni, voy a ser un poco duro en esto, ni las notas de prensa que se emitan, ni la ingeniería financiera que apliques a tus procedimientos, si no se aporta valor real, ¿vale?, ni se aplican criterios de prudencia, tarde o temprano, ¿vale?, va a venir un cisne negro y vas a tener problemas serios. Los cisnes negros o los cisnes blancos que nos negamos a ver, que están ahí, que nos negamos a reconocer, ¿vale?, acaban siempre produciendo. El principio de realidad se impone siempre. Luego, estamos viendo también en toda esta crisis la gran importancia que tienen los expertos en los servicios técnicos. Es decir, hay que trabajar con el que sabe.
No queda otra. Y esto es válido para cualquier ámbito de actuación. La inversión en talento, ¿vale?, es esencial, más allá de los nominalismos. No importa el puesto que ocupes, hay que buscar, eso no te confiere una mayor autoridad ni un mayor conocimiento, hay que buscar expertos para ocupar los puestos esenciales de cualquier tipo de organización. Y yo quiero destacar aquí que la DIGAM tiene una muy buena red de expertos en las oficinas de programas y también en los inspectores militares a los que he hecho referencia antes, que trabajan muy de cerca con las empresas de defensa. Y luego quiero destacar como otro tercer principio, un tercer elemento muy importante, la lección aprendida, es que la inmensa importancia, lo he dicho en varias ocasiones, que tiene la cadena de valor y los suministradores. Hay que cuidarla. Ya con esto termino este bloque. Bien. Vale, sobre estas, no tanto sobre estas lecciones aprendidas, sino más bien lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, me gustaría que hiciese una valoración también de cómo se han comportado las empresas, porque en un primer momento han tenido que compaginar las amplias medidas de seguridad que han tenido que tomar, eso junto con ciertos parones que han tenido que dar y con la reactivación de una actividad que en empresas como Navantia, por ejemplo, pues ha conseguido volver otra vez a tomar tono y a continuar con su actividad en un momento tan complicado. Desde la DGAN, ¿cómo han visto esto y cómo lo valoran? Bien, ya lo he dicho, de forma muy positiva. Hemos visto cómo en un primer momento han tenido que cerrar muchas actividades. Siempre han mantenido muchas de las empresas un mínimo de actividad en la medida de lo posible, aplicando siempre, yo lo que he visto ahí también han sido muy estrictas con el tema de la seguridad del personal. Se han creado comités de seguridad a través de los cuales se filtraron la toma de decisión de cómo ir reactivando la actividad. Nosotros hemos estado haciendo también seguimiento de lo que estaban haciendo y hemos visto ese incremento, ¿vale? Pasar desde una zona de cierre completo hasta un incremento paulatino y selectivo también de las actividades de producción que se estaban realizando. Luego yo creo que la respuesta ha sido muy positiva y muy ordenada dentro de las circunstancias que se han estado viviendo. Hay que tener en cuenta que la industria de defensa, ya lo he dicho, está muy procedimentada. Trabaja sobre procesos y ha sido muy pionera en la implantación de medidas, ya no solo de teletrabajo también, sino también en algunos casos de digitalización y automatización. ¿Vale? Con lo cual, muchas actividades se han podido continuar produciendo. Otras es más difícil. Las medidas de distanciamiento van a marcar y están marcando mucho. Pero la vuelta está siendo bastante ordenada. Aún así, obviamente, se van a producir algunos retrasos y muchas contingencias. Bueno, pregunta Simone Zumbo. Bueno, ¿cuáles son los principales retos para la industria española a largo plazo que se puede extraer de todo esto? ¿Y cuáles también son los retos del Ministerio? Bueno, pues yo creo que los retos a los que nos enfrentamos son los mismos a los que nos enfrentábamos antes de la crisis del COVID. Posiblemente el COVID, como catalizador de algunas de las debilidades de nuestro modelo, pues las van a hacer más llamativas, mayor impacto. Yo creo que hay dos retos muy importantes, además son objeto de debate y han sido objeto de debate público durante mucho tiempo, en seminarios, reuniones con el Ministerio de Defensa, foros de debate, incluso en el Parlamento se ha hablado sobre ello. Hay aspectos de la planificación en su conjunto que hay que mejorar, se está también en ello. Y luego hay un aspecto que para mí es muy importante, que es que hasta este momento todavía lo hemos tenido en el pasado y en otros países tienen esa herramienta, es la herramienta, una ley de dotación presupuestario para el capítulo 6 que permita tener esa herramienta de planeamiento presupuestario en el tiempo coherente con la naturaleza de los programas de inversión que suponen siempre mucho gasto, que son de gasto plurianual. Francia, como paradigma, cuenta con esa ley de programación militar que se aprueba diferenciadamente al presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa.
Y, bueno, muchos hemos abogado siempre por el desarrollo de esa norma y yo creo que ese es uno de los principales retos, porque ayudaría a poner mucho orden en la planificación del conjunto. Bueno, nos pregunta Francisco Javier Cuenca, bueno, primero nos comenta acerca de un artículo que ha publicado hoy en la prensa muy interesante sobre que, bueno, pues se desmonta en ese artículo el mito de la recuperación simétrica en Europa y en particular se habla de que, bueno, España e Italia como dos de los países que más van a sufrir este impacto de la COVID, bueno, si cree que es posible que esto podría llevar a que estos dos países se acercasen para tener una mayor cooperación en el ámbito de la industria de defensa, dado que van a sufrir de una forma similar, quizá. Bueno, Es no una sé si valoración. el sufrimiento une a la gente, pero bueno, va a sufrir todo el mundo. Es decir, España e Italia, obviamente, el nivel de sufrimiento humano, la pandemia nos ha afectado mucho y a Italia también, ahí están las cifras. Francia también está bastante afectada, el Reino Unido también está teniendo bastantes problemas. Un mayor acercamiento estratégico a Italia, estamos muy cerca de ellos. No es de los países realmente con los que más participemos en programas, pero España tiene una inmensa vocación de participar en programas cooperativos. Prácticamente en todos los grandes programas aeronáuticos de cooperación estamos. El Tigre, el NH90, el A400, el Eurofighter, el Euromale. Participamos en todos ellos como socios de pleno derecho. En alguno de ellos está Italia, aparece Italia. Una relación más bilateral, el tiempo nos puede llevar perfectamente a una relación con Italia. Hay suministradores italianos en España, que son de cierta confianza para el Ministerio de Defensa. Y bueno, no veo que el COVID te tenga que llevar por estas razones o por la asimetría de la recuperación en Europa. Puede ser, pero perfectamente podría ser un camino a estudiar. Pregunta al teniente general Juan Antonio del Castillo, bueno, comenta que se está produciendo una tendencia a la ralentización, si no retroceso, del proceso de consolidación de las empresas europeas de defensa y en esta línea si cree que existe riesgo derivado para la competitividad de los productos europeos en relación con algunos de los grandes e incluso de los emergentes. A ver, habrá que recuperar, yo creo que los productos europeos, es cierto que en Europa hay una, y siempre lo criticamos, ¿vale? Y de ahí los esfuerzos de la Unión Europea y de la Comisión de intentar unificar criterios y programas de defensa, existe una cierta dispersión, ¿vale? En capacidades productivas si te comparas con otras áreas geográficas del planeta. Es un lugar común compararse con Estados Unidos, ¿vale? Sí. Pero obviamente las circunstancias son muy diferentes. Yo creo que la industria europea de defensa es muy competitiva. Es competitiva y es un valor seguro en muchos aspectos. Y en concreto España, que tiene debilidades, obviamente, como todo el mundo, tiene un sector potente, competitivo, que está muy internacionalizado. Y esto ha sido gracias también a los esfuerzos de inversión que ha realizado el Ministerio de Defensa con el tiempo, que ha capacitado a todas estas empresas que tienen ya producto propio para salir al mundo de manera competitiva. Ganamos contratos y no lo sé. Yo creo que un proceso de consolidación en Europa, tenemos la experiencia obviamente de Airbus, tenemos la experiencia de MBDA, hay algunas más, pues vamos a ver el escenario que deja el COVID. Yo creo que necesariamente va a haber procesos de reestructuración. Es que los va a haber, es decir, siempre los hay. Es decir, después del final de la Guerra Fría, después del 11S, se produjeron muchísimos procesos de reestructuración del sector industrial y algunos se habían iniciado, estaban en fase ahora, había varias fusiones importantes a nivel global que se han visto paralizadas por el tema del COVID, posiblemente en suspenso, o por lo menos han quedado en suspenso.
Y seguramente el sufrimiento al que van a estar sometidos muchas empresas y muchos sectores, vamos a ver procesos de reorganización empresarial y de consolidación, sin lugar a dudas. Yo creo que España está bien preparada para ello. Bueno, al final del siguiente bloque, que ya es el último, vamos a tener algunas preguntas más, pero de hecho ya este último bloque yo creo que trata de responder a la gran pregunta que tenemos todos en la cabeza, que es cómo volver a la normalidad y qué efectos puede tener esta experiencia. El último bloque, el cuarto. Vamos a él. Bueno, aquí seré... Yo obviamente, a mí no me gusta hacer demasiadas predicciones, ¿vale? Pero bueno, viendo un poco las tendencias que estamos ya viendo y por el contacto que tenemos con el sector, bueno, lo primero no olvidar que estamos ante una crisis global con un impacto tremendo, generalizado, y que va a requerir una solución, obviamente, en su conjunto, política multinivel, es decir, que implique a varias administraciones, siendo muy importante la respuesta que se dé a nivel comunitario, ya lo he dicho antes. Juegan aquí muchas variables que afectan a esos componentes de la demanda agregada, temas de políticas fiscales, monetarias, de empleo, de protección social, donde siempre están condicionadas por la actividad de la Unión Europea. Además, aquí, como el efecto ha sido tan generalizado, pues bueno, el área geográfica de la Unión Europea pues se va a tener que reorganizar. Por ahí va a pasar el camino del futuro y va a estar todo muy condicionado a ese parámetro europeo. De todos modos, tampoco esto es una solución, no solo es una solución política. La política aquí juega un peso específico muy grande, pero la recuperación va a depender de factores, obviamente, también sanitarios, del propio comportamiento del virus, sobre el que se saben muchas cosas, pero no se sabe todo lo que se tendría que saber. La efectividad de todas esas medidas económicas que se vayan adoptando y luego también las medidas adoptadas por el propio sector empresarial. El tiempo para la recuperación futura es también una variable, lo estamos viendo también, muy importante. Cuanto antes tarde la recuperación, peor será. ¿Vale? Eso sí que lo estamos viendo también, porque la parálisis económica pues tiene que ir levantándose progresivamente. Cuanto más rápido se levante, mejor. Hay sectores que se verán mucho más afectados que el de defensa. El de defensa, insisto, está muy apalancado en grandes proyectos de gasto plurianual ya aprobados, con lo cual tiene margen, ¿vale? En el tiempo. Creo que para un futuro bueno también hay que monitorizar toda su evolución con un diálogo estratégico abierto entre el Ministerio de Defensa y la base industrial y tecnológica de la defensa. De ahí esa iniciativa de las auditorías, por ejemplo, que hemos iniciado para tomarle el pulso a toda esa evolución. Yo creo que hay que recuperar ese discurso estratégico, esa relación estratégica entre el Ministerio y su base industrial y tecnológica, recuperar todos esos canales, incluso los que ya existen, reforzarlos. Veo muy importante en el sector este de defensa la responsabilidad de las grandes cabeceras empresariales. Ahí en la transparencia he escrito la responsabilidad de los primes. No me refiero únicamente a los prime contractors, que tienen una responsabilidad ineludible en los grandes proyectos de obtención del Ministerio de Defensa. Me refiero también a cualquier cabecera empresarial que tiene por debajo una gran y larga cadena de valor. Aquí es muy importante que todas estas cabeceras empresariales cuiden la cadena de suministros, que yo creo que es la clave principal de recuperación del sector. Creo que es la clave esencial de esa recuperación, cuidar esa cadena de suministros, lo cual es responsabilidad obviamente de las cabeceras de esas cadenas de valor. Mucho trabajo, mucha paciencia, porque la recuperación puede ser lenta. No obsesionarnos también con volver a niveles de normalidad anteriores. La recuperación nos va a ir marcando también, ¿no? Y el esfuerzo que vayamos realizando nos llevará a donde previsiblemente yo creo que sí que volveremos a una normalidad, pero no creo que sea la anterior. A lo mejor una normalidad bastante mejor en su conjunto. He destacado una idea que he leído en algún sitio, que hay que volver a pensar como una startup, es decir, no dar nada por sentado.
de que hay algunas empresas que, debido al esfuerzo al que han estado sometidas, pues llevan pensando mucho tiempo así. Y por lo que yo estoy viendo, ese tipo de empresas que han estado sometidos a muchos estrés en algunos de los contratos y lo han sobrellevado bien, son más fuertes ahora y están afrontando bastante bien toda esta crisis del COVID. Venían ya preparadas de antemano y muchas de ellas habían redefinido completamente sus procesos de trabajo y sus cadenas de suministro. En fin, creo que es un elemento importante de recuperación, pero voy a pensar como una startup. Creo que es un buen momento, además, y para aprovechar y buscar talento cierto en el mercado. La importancia del liderazgo para el cambio aquí es muy importante. Hay que buscar buenos líderes en las organizaciones o fuera de estas organizaciones para que nos ayuden en el camino de la recuperación. Insisto, por favor, mucho en cuidar el tema de la cadena de suministros. Yo creo que esa es la clave principal. Hay que identificar sus vulnerabilidades, sus cuellos de botella, sus dependencias innecesarias, procurar mantener los planes de compra, ¿vale? Para facilitar y garantizar la liquidez en toda la cadena de valor. Todo el mundo sabe en este sector lo difícil que es conseguir un buen suministrador, certificarlo, prepararlo, homologarlo, ¿vale? Es complicado, no se puede prescindir de ellos con facilidad. Habrá que investigar también nuevas estrategias también de suministros. He leído también algún artículo que habla que aquí, bueno, ya es un imperativo máximo el tema de la digitalización de las cadenas de suministros, los procesos de producción, la impresión 3D, todas estas cosas, pues bueno, sí que parece que tal. Luego ya voy concluyendo con un conjunto de conclusiones. Insisto, el COVID es un catalizador, va a hacer aflorar muchas debilidades y vulnerabilidades en los modelos. Esto es una realidad y espero que esto se debata a nivel estratégico con los actores responsables y con los clientes. El tiempo es una variable crítica, insisto mucho también en ello. Cuanto antes se salga la crisis sanitaria y de los confinamientos y de los cierres de producción, mucho mejor va a ser la producción. Las empresas van a tener que revisar los modelos de negocio, vamos a tener que revisar también el modelo de negocio de relación con la industria, no queda otra, habrá que revisar las estrategias industriales asociadas a la defensa. Creo que se va a producir también, además, un proceso de regionalización de la cadena de suministro, no de proteccionismo, ¿vale? Pero sí de la búsqueda de la cercanía del suministrador, de la cadena de valor, para evitar disfunciones innecesarias y entendiendo por regionalización áreas económicas regionales de gran tamaño, como por ejemplo la Unión Europea, en la que nosotros tenemos una gran población de participación. Y ya finalmente, con esto concluyo, quiero mandar ese mensaje de optimismo moderado al sector de defensa, moderado porque estamos ante una pandemia global de efectos económicos tremendos, aparte del drama sanitario. La crisis es aguda, es de resultados imprevistos, pero insisto, creo que el sector de defensa tiene muchos aspectos a su favor. Y el principal de ellos es que, a diferencia que ha pasado en otros sitios, aquí el mercado no ha desaparecido. Se transformará, como se ha transformado en crisis anteriores, pero no ha desaparecido. El sector de defensa, el cliente fiscal, no va a desaparecer. Siempre, en mi opinión, va a estar ahí. Saldremos reforzados con las debilidades detectadas, posiblemente paliadas, pero se requiere trabajo y paciencia. Y el COVID, eso sí, pasará, pero será siempre una referencia que tendremos ahí que habrá que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado esta parte de exposición, pero continuamos un poco más con las preguntas. A lo largo de toda su intervención, una de las preguntas que más se ha repetido tiene que ver con Europa. La resume bien Fernando Horcada de SENER, cuando plantea que, bueno, nos encontramos en un momento donde se estaba discutiendo acerca de los presupuestos europeos a largo plazo, 2021-2027. La Comisión Europea había planteado pues, un desembolso de 13.000 millones. Se estaba revisando esa cantidad a la baja. Entonces llegó esta crisis y el planteamiento es, bueno, ¿esto hará que se revise todavía más a la baja o ocurrirá lo contrario y se mantendrá una posición, podríamos decir, alemana, que tiende a aumentar esos fondos? ¿Cuál es la posición de España y cuál debería ser?
Bueno, yo la tendencia que vaya a experimentar no sé cuál, no lo sé. Yo no sé si esos fondos europeos venían bajándose desde las previsiones iniciales, es cierto, venían reduciéndose. Yo espero que se mantengan. Y desde luego yo estimo que la posición que mantendremos en el Ministerio de Defensa será la de luchar por esos fondos. Esos fondos van a ser una realidad. El COVID puede retrasar la implantación o el trabajo porque físicamente también es difícil trabajar ahora en el día a día, pero yo no veo que eso se vaya. Es una realidad, eso va a estar ahí. Y España ha estado haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años para estar en la primera línea de toma de decisiones de toda esta materia. Hemos sido un ministerio muy activo con los otros grandes ministerios de defensa de la Unión Europea en todo este tema. La vocación europeísta de España es clarísima y la del Ministerio de Defensa en concreto lo es desde hace mucho tiempo. Esto es un paso adelante y esto ya no tiene vuelta atrás. Obviamente, la relación de tiempos pues va a tener una V también y los tiempos van a trabajar en una V, descenderá, irá aumentando de una forma difícil de prever, pero vamos, aumentará seguro. Yo creo que no se va a ver afectada esa política y espero que se vea incluso reforzada. Otra pregunta similar, pero más cercana, más próxima y más acuciante, y también una pregunta repetidísima y que resume muy bien Marta Jimeno cuando directamente pregunta si se va a ver afectado el presupuesto de defensa en 2020 y 2021. El presupuesto de defensa, como todos los presupuestos, es parte del presupuesto general del Estado y se aprueba todos los años. ¿Vale? Es sujeto a aprobación. Lo que pasa es que estamos con un presupuesto prorrogado ya desde hace tiempo. Yo no sé si va a dar tiempo a preparar con la situación en la que estamos un presupuesto para el año que viene. Posiblemente es que continuemos con el presupuesto prorrogado. El presupuesto prorrogado quiere decir que la partida presupuestaria que se pintaron hace ya tiempo con el anterior gobierno del PP, si no recuerdo mal, siguen ahí, porque el presupuesto ha sido objeto de prórroga. Yo no creo que pueda disminuirse más el presupuesto de defensa. Desde luego, no se lo aconsejaría a nadie porque tal vez debería haber tenido mayores incrementos en los últimos 10 años. Pregunta Jone Ortiz, una duda muy concreta. No había entendido bien si se van a realizar auditorías extraordinarias a las empresas en relación al COVID. No son auditorías extraordinarias. Llamamos auditorías por ponerles una palabra. No estamos auditando nada. Estamos estudiando conjuntamente con ellos. Hemos estudiado conjuntamente con ellos las capacidades de esas empresas. Es decir, el Ministerio de Defensa tiene que conocer las capacidades de su sector proveedor, no queda otra. Es decir, estos no son suministros ordinarios, son suministros son capacidades que afectan directamente a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, con lo cual conocer las capacidades reales del sector de la defensa proveedor, del nacional, es esencial, lo hacen todos los países. Dentro de ese trabajo que ya se inició hace un tiempo, vamos a hacer una revisión del mismo para ver los efectos que el COVID está teniendo y para analizar conjuntamente con ellos cuál es el impacto que está produciendo en sus empresas, en su sector y muy principalmente también en sus cadenas de suministros. Es una metodología diferente a la que hemos aplicado para otros estudios. Sí. José Cuartero pone el ejemplo de algunos países que estos días hemos visto que han tenido una aplicación intensiva de las tecnologías digitales y esto ha sido clave en la eficiencia de la lucha contra el COVID-19. Pone el ejemplo de Corea del Sur, que todos hemos oído mucho estos días. Países como Corea del Sur también son líderes en industria 4.0. Y lo que plantea es si no cree que será fundamental impulsar decididamente la transformación digital de nuestra industria y en particular la de la defensa como aspecto clave para garantizar su competitividad, sostenibilidad y supervivencia en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. ¿Será esta una de las claves? Sí, sin duda. Sin duda, a ver, ya anteriormente el tema de la digitalización, de la industria 4.0, pues hemos hecho muchas jornadas de debate sobre ello. Ha estado, en mi opinión, bastante impulsada por el Ministerio de Industria.
¿vale? Desde hace ya tiempo, y es una preocupación, es un elemento de interés creciente en cualquier área de actividad, es una obligación prácticamente. Es cierto, por ejemplo, muchas empresas han tenido que modular su respuesta a los clientes con procesos de digitalización. Es decir, conocer qué quiere el cliente. Ahora ha sido en esta época bastante más difícil y la industria 4.0 ha venido a ayudar a muchas empresas a poder reconducir sus canales de relación con los clientes. En el sector de defensa, además, que siempre ha sido muy puntero en temas tecnológicos y donde la disrupción tecnológica pues es un elemento normal y el impacto tecnológico pues es uno de los componentes esenciales de cualquier programa, pues está muy presente también en los nuevos grandes programas que se han lanzado en las fragatas y el 8x8, en el FCAS, en el EMALE, todo el tema de la digitalización y todo el tema de las tecnologías digitales está, vamos, pero como requisito prácticamente el número 1. Con lo cual, sí, en esto se seguirá cambiando, porque además no hay otra. Es un ejemplo un poco pedestre, pero si no tuviéramos las tecnologías digitales para estar hablando ahora, pues no estaríamos debatiendo sobre el sector. No podríamos, de ninguna forma. Bueno, y ya para acabar, y a la vez pido disculpas para todos aquellos que han preguntado y que no ven reflejada su pregunta en este espacio, simplemente una cuestión de tiempo, pero no quería dejar fuera una pregunta de Daniel García que habla de, bueno, nos recuerda que tenemos pendiente una revisión y publicación de la Estrategia Industrial de la Defensa. Y bueno, y si ahora es un buen momento para además de incluir las lecciones aprendidas por esta crisis del COVID-19, ¿para cuándo puede hacerse esa revisión y publicación? Sin duda, lo cierto es que la teníamos prevista, ya tiene la Estrategia Industrial de Defensa, se lanzó en 2015. Sí que independientemente del COVID, sí que era necesario ya iniciar su revisión. De alguna forma habíamos empezado ya a trabajar sobre ella, la reflexión sobre ella, y necesitaba una reorientación, básicamente porque hay que revisar, con el tiempo hay que revisar también aquello que consideras estratégico, ¿no? Las capacidades industriales estratégicas que están en el trasfondo de toda estrategia. Las estrategias no son fáciles de hacer porque una estrategia, para ser estrategia, ¿vale?, tiene necesariamente que ser selectiva. Es decir, tienes que seleccionar aquellos elementos que consideras más importantes, más destacados para tu operación, ¿vale?, sin los cuales pues posiblemente no pudieras desempeñarla. Eso es estrategia. Entonces, no todo es estratégico, ¿vale? Entras en un proceso de selección. Si declaras una estrategia, como ha pasado en otros momentos, donde prácticamente aparece todo reflejado, pues ya no hay estrategia. La estrategia requiere selección. Entonces, ahora es posible que el COVID, cuando hayamos interiorizado su impacto y las lecciones aprendidas las hayamos contrastado un poquito más, ¿vale?, pues nos indicará un poquito hacia dónde reconducir la estrategia. Cuando la emitamos, dentro de un tiempo, cuando la revisemos y la publiquemos, a los 2 años tendremos que volver a revisarla al cabo de un tiempo. Bueno, con esto terminamos ya. Voy a repasar 4 o 5 ideas recogidas a vuela pluma de las muchas que don Pedro Fuster nos ha dado en esta intervención. Nos ha recordado que esto es un cisne negro, un evento improbable y también dañino que de vez en cuando pues, nos ocurre. Tenemos que insistir en la importancia de prepararnos en tiempos de bonanza ante próximos cisnes negros como lección aprendida. Si no se aporta valor real o se aplican criterios de prudencia, tarde o temprano va a llegar un cisne negro. Estamos viendo lo importante que son los expertos en esta crisis. Hay que trabajar con los que saben, nos recuerda Fuster, y la DGAM tiene una amplia red de expertos y trabaja con las empresas de defensa también en esto. Mucho trabajo, mucha paciencia, no tenemos que obsesionarnos con volver a la normalidad. No volveremos a la normalidad anterior, no sería igual, pero quizá sí será mejor. Bueno, es necesario, insistía, los líderes, muy importante cuidar toda la cadena de valor, a la vez que tenemos que buscar nuevas cadenas de suministro relacionadas con aspectos como la digitalización, por ejemplo. Se va a tener que revisar el modelo de negocio, tanto de las industrias como también la relación entre la administración y las empresas. Y bueno, finalmente, Pedro Fuster ha dado un mensaje de optimismo moderado,
teniendo en cuenta que es una crisis aguda. Aquí el mercado, en este sector, afortunadamente no ha desaparecido como sí ha ocurrido en otros sectores y él está convencido de que saldremos reforzados. Bueno, sin más, como he dicho, hemos llegado al final. Les invitamos ya al próximo webinar de IDS Connect, que será dentro de 2 semanas, el jueves 21 de mayo. Estos días les vamos a concretar el tema y qué ponentes vamos a tener. Bueno, este es un nuevo canal que, como explicaba Ángel Macho al principio de esta conexión, estamos estrenando con toda la ilusión y las ganas del mundo. Pero quiero aprovechar estos segundos finales para bueno, contarles que en IDS seguimos con la máquina en pleno funcionamiento en nuestros demás cometidos, todavía más si cabe estos días en los que la demanda de información es todavía mayor. Nuestros portales siguen ofreciendo información al minuto y nuestras publicaciones no han dejado de trabajar y no han bajado el ritmo. Estos días de confinamiento hemos publicado 2 nuevos e-dossiers que tienen disponibles en la web de Infodefensa, uno sobre mando y control, otro sobre sistemas de visión nocturna. Y en unos días vamos a lanzar nuestro número de la serie Perfiles IDS dedicado al submarino S-80 Plus. Además, estamos trabajando ya sobre el siguiente Perfiles que se centrará en los sistemas contra drones. Sin más, les agradecemos que se hayan incorporado a esta conexión, a la que se han suscrito más de 500 personas, todas ellas vinculadas al sector, y sobre todo les damos las gracias a don Pedro Fuster por haber aceptado estrenar con nosotros este nuevo canal con su magnífica exposición de hoy. Buenos días a todos y que aguanten toda esta situación con la mayor de las paciencias y el mejor de los esfuerzos. Un abrazo a todos. Muchas gracias.